Hermanos y amigos, muy buenos días tenga cada uno de ustedes. Vamos de inmediato al tema de este domingo. Libertad a los oprimidos. Extraemos este sermón de la base bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Leemos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. República Dominicana celebra 177 años de independencia de la ocupación haitiana. El dominicano está de plácemes y celebra jubiloso. Nuestras más cálidas congratulaciones. A propósito, el escudo nacional dominicano, símbolo patrio, tiene en su centro la Biblia abierta en el Evangelio de Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Precisamente este versículo nos sirve de referencia para hablar de libertad en este domingo, según la entendió Jesús en sus enseñanzas sobre el tema y su práctica misional por encargo de su Padre. El ser humano, de una manera u otra, anhela libertad. América Latina y otros países del mundo anhelan libertad social y económica de los países dominantes. Hay personas que necesitan con urgencia libertad de sus enfermedades físicas, otras de sus enfermedades mentales. Hay quienes desean libertad de la prisión. Muchos anhelan libertad de las adicciones. Hay quienes desean libertad imperiosa de sus hábitos dañinos. Otro tanto urge libertad de la violencia. Creo, además, que la gran mayoría de seres humanos necesita libertad del pecado. Es una urgencia la necesidad de libertad. El texto que nos sirve de base para este mensaje nos habla de libertad, la libertad que Jesús vino a brindar a su pueblo y al ser humano en general. Libertad que nos libera de la indignidad para disfrutar de la dignidad humana. Libertad de la esclavitud del mal mayor, el pecado. Solo Dios puede ofrecer libertad integral a cada una de sus criaturas. Exploremos el texto y veamos de qué libertad nos habla Jesús. En primer lugar, veamos el contexto del pasaje. Jesús se encuentra en Nazaret, donde se había criado. Era día sábado, día de reposo, y asistió a la sinagoga como acostumbraban los judíos para estudiar la ley, los profetas, la sabiduría. Le tocó leer al profeta Isaías, quien 740 años antes aproximadamente había escrito su libro. En el capítulo 61 leemos lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Inspirado por Dios, el profeta visualiza la misión del Hijo de Dios a favor de Israel y el mundo, y cumplido el tiempo para su ejecución, Jesús mismo se encarga de testimoniar el cumplimiento profético en una sinagoga de Nazaret donde se había criado.
En segundo lugar, Jesús entiende que la misión a desarrollar es interacción de la Trinidad divina. El Espíritu del Señor está sobre mí. Espíritu, Dios, Jesús. Por lo tanto, a partir de esta experiencia de unción, podrá realizar la misión de enseñar, predicar, sanar, Mateo 4:23, aspectos fundamentales del Evangelio Redentor que hará posible la libertad de los oprimidos. En tercer lugar, creo que la palabra clave del texto es libertad. Libertad es ausencia de situaciones que en la vida del ser humano ocasionan dolor, sufrimiento, angustia, aflicción, perturbación emocional, desequilibrio, rebeldía, dependencia, en última instancia, alejamiento de Dios. Jesús vino en cumplimiento de la profecía a conceder libertad. Libertad es presencia de tranquilidad, de realización, de dignidad, de equilibrio emocional, espiritual, social. Libertad es vivir en armonía con nosotros mismos, con nuestros semejantes y también con Dios. Jesús es el gran libertador del ser humano que hace posible la relación con Dios en genuina libertad. En cuarto lugar, la libertad la necesitan personas en condiciones de urgencia. Los pobres necesitan libertad de su pobreza. Creo que debemos entender este término de acuerdo al significado de la primera bienaventuranza que aparece en Mateo 5:3. Los términos en griego son los mismos. Y para auxiliar a quienes no desean ser pobres, materialmente hablando, Dios bendice a sus hijos conforme a las riquezas de su gracia. Sin embargo, el texto hace alusión a los pobres en espíritu, aquellos que se consideran indignos de acercarse a Dios para cualquier gracia. Su pobreza es tal que se sienten cohibidos siquiera de suplicar alguna bendición de Dios. Jesús vino a libertar a quienes están en esa condición a fin de ser beneficiarios de los favores divinos. En condiciones de urgencia están los quebrantados de corazón. Su salud física, emocional, mental, espiritual, la totalidad de su ser está quebrantado, roto, dolido por el sufrimiento. Una persona en esa condición necesita sanidad total que le devuelva la libertad. Jesús vino a dar libertad a los quebrantados de corazón. Hay que acudir a Él. Los cautivos necesitan libertad. Aquellos que están dominados por alguna pasión, por alguna adicción, por alguna dependencia al sufrimiento, a la congoja, por algún hábito destructor de su salud emocional, moral y espiritual. Jesús vino para dar libertad a los cautivos. Los ciegos necesitan ver, lo anhelan, quieren disfrutar de la belleza natural y social que genera las relaciones humanas. La ceguera puede ser física, necesita un milagro divino. Por cierto, Jesús sanó a muchos ciegos. Pero la ceguera es también espiritual y esta es grave. Hay personas que no quieren ver la realidad histórica de Jesús, no quieren ver el poder de Dios en la naturaleza, prefieren estar ciegos voluntariamente que ver los milagros de transformación que Dios realiza en el ser humano, haciéndolo una nueva criatura. Necesitamos una consulta oftalmológica con Dios. Hay que eliminar las cataratas, la miopía, el astigmatismo. Necesitamos ver a Dios, lo cual es posible con un corazón puro, y esto por la gracia divina. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Pero también hay oprimidos que necesitan libertad. La causa fundamental de esta opresión es el pecado. El pecado es la infracción a la normativa divina. Es actuar medalaganariamente, caprichosamente en contra de Dios. Es luchar contra la existencia divina. La maldad social en el mundo, todos los fenómenos de injusticia, violencia, terrorismo, dictaduras, se explica por esta causa. El pecado en el corazón
del ser humano. El pecado tiene oprimido al pecador, el cual necesita libertad urgente, hoy mismo si fuera necesario. Acércate a Jesús, confiesa tu pecado y pídele perdón. Él te lo dará. Y con el perdón, la libertad. A proclamar el año agradable o de gracia del Señor. En el contexto de Isaías 61, 1 y 2, parece hacer referencia al año del jubileo que ocurría cada 50 años en Israel. En ese año, todos los esclavos que pudieron haber sido esclavizados por deudas fueron puestos en libertad. La tierra que había sido vendida a otro volvió a su dueño original. Eso aparece en Levítico 25, 8 al 13. La profecía de Isaías describe exactamente para lo que Jesús vino, para liberar a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos. Conclusión. La libertad es un anhelo humano, luchamos por ella. Se nos dificulta alcanzarla. Quizás se deba a que no estamos acudiendo a la fuente de libertad y no acudimos a ella por desconocimiento, por no estar bien enterados o quizás por considerarnos autosuficientes, lo cual es un error. La fuente de libertad es Dios en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. La logramos acudiendo a Él, explicándole nuestras ataduras, opresiones y pidiendo perdón por ellas. Dios en su gracia nos proveerá su amor, su perdón, nueva vida, libertad. Sí, libertad. Entonces, la verdad, Jesús será nuestro libertador. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, acudimos a ti en este momento para presentar a cada uno de nuestros oyentes, para cada uno de los que ven esta reflexión, para que conforme a su necesidad personal, tú actúes en sus vidas. Oramos para que ellos te permitan acceder a sus corazones. Te rogamos, oh Dios, que los liberes de cualquier situación que estén viviendo en este momento. Y si esa situación tiene que ver con el pecado, te pedimos, oh Dios, en este instante que puedan decidir acercarse a ti, a suplicar el perdón de todos sus pecados para obtener la libertad que solo Cristo puede dar. Te suplicamos estas cosas y te damos gracias por estar atento a la voz de nuestra súplica. En el nombre de Jesús. Amén.